Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a estos comentarios de salud. Y el día de hoy vamos a continuar una plática que ya tuvimos previamente con el maestro en neuropsicología, el maestro Gabriel Perea. Y en la ocasión anterior habíamos platicado de lo que era el bajo rendimiento escolar y de cómo podíamos abordar las causas más comunes de estos problemas. Pero el día de hoy vamos a dar continuidad y hoy vamos a hablar de las terapias que se usan en niños con problemas de aprendizaje. Y lo primero que quisiera que me platicaras, Gabriel, si me permites empezar con esto, es, yo escucho de manera reiterada en mi consultorio la queja de muchas mamás que dicen, es que ahora todo lo quieren solucionar con terapias, es que las maestras ya no tienen vocación, es que hay una terapitis que todos los niños tienen que estar yendo a alguna forma de apoyo. Y esto lo escuchamos sobre todo en las escuelas privadas, en la zona metropolitana de la ciudad, aunque yo recibo pacientes de toda la República. ¿Qué me platicas de esto? ¿Es real esta situación o es que existe verdaderamente muchos chicos que pueden tener dificultades en el aprendizaje? Sí. ¿Qué tan frecuente es esto? Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación, doctor Garza, nuevamente estar aquí. Me da muchísimo gusto y la prevalencia es alta. Para un trastorno del aprendizaje como la dislexia, que es un problema del neurodesarrollo que produce una dificultad específica para el aprendizaje de la lectura, se calcula que el 3% de la población puede tener dislexia. Esta se calcula que puede ser similar para el trastorno en la escritura y en las matemáticas, que reciben el nombre de disgrafía y de discalculia respectivamente. Pero son dos problemas que han sido menos estudiados y la prevalencia se conoce menos. De todos modos, un 3%, los cálculos de CEP, es que la población a nivel nacional, la población que está entre kinder y preparatoria está entre 33 y 34 millones de niños y adolescentes. Entonces eso pues nos da unos números importantes que atender. Es importante que en una valoración nosotros exploremos todos los procesos cognitivos, muy importante el lenguaje, la inteligencia también. Muy bien, entonces, a ver, entendamos, si hablamos de niños con bajo rendimiento escolar y hablamos de cifras internacionales, estamos hablando de entre 10 y 15% de los Sí. niños. Entonces estás hablando de que al menos 1 de cada 10 niños de escuela va a tener un problema de rendimiento académico. Sí. Vamos a redondear, si fueran 10, la frecuencia de trastornos de atención es 7 de cada 10 de esos que tienen bajo rendimiento. Así es. 4 de cada 10 van a tener dislexia. Sí. 3 de cada 10 van a tener problemas de aprendizaje de las matemáticas. Sí. Y probablemente otro número similar de 3 de cada 10 van a tener problemas de coordinación motora y de escritura. Entonces, estás hablando de que si juntamos números, de cada 10 niños vamos a tener al menos 1 o 2 en cada salón de clase que o tienen problemas de aprendizaje o de atención o de escritura, de lectura o combinaciones exactamente de estas situaciones. Sí. Entonces, realmente es muy frecuente que tengamos este tipo de situaciones en las escuelas, al margen de tener problemas de visión y de audición y de otras más cosas. Sí, exactamente. Y eso es todo un reto en la evaluación, porque la evaluación a veces también los papás nos dicen, pero ¿por qué tantas horas? ¿Por qué tantas pruebas? Bueno, precisamente como la comorbilidad es muy frecuente, tenemos que evaluar todo para que no se nos vaya algo. A ver, explícale un poquito a la gente qué es comorbilidad. O sea, vamos a pensar en el caso típico, me mandan un niño porque en la escuela tiene bajo rendimiento, a pesar de que es un niño aparentemente inteligente, pero no se concentra bien en las cosas, es muy inquieto, se tarda en copiar del pizarrón y yo te digo, te lo voy a mandar para evaluación. ¿Qué pruebas le vas a hacer para evaluar sus habilidades de aprendizaje? Sí. Y
¿qué es lo que sospechas que pueda tener como comorbilidad? Explícala. Claro ¿Qué que es sí. comorbilidad? Bueno, pues la comorbilidad es cuando dos problemas existen de forma simultánea en el mismo sujeto, en el mismo niño o niña. Por ejemplo, un problema de atención y un problema de lectura. Eh, ¿Y eso es frecuente? Eso es muy frecuente y es todo un reto para la escuela y también para la atención a nivel diagnóstico, a nivel evaluación y terapia, porque no es lo mismo solo tener un problema de lectura que en la coexistencia con un problema de atención hace que muchos síntomas sean todavía más insidiosos, ajá, y más difíciles de O sea, trabajar. es más difícil de diagnosticar y es Sí, más difícil de tratar, sí, así es. porque tienes que tratar dos problemas Sí, que están incidiendo, en sí. este caso, sobre el rendimiento académico. Y a la pregunta de qué evaluamos, bueno, siempre empezamos con una prueba de inteligencia. Normalmente es la escala Wechsler, que es un estándar de oro para la evaluación de inteligencia. Y luego, con diferentes pruebas, según la edad, evaluamos lenguaje, atención, memoria, funciones ejecutivas, que es un grupo de habilidades que nos permiten la adaptación. Y en la parte académica, lectura, escritura y matemáticas. Hay escalas que se envían también, escalas muy importantes, como por ejemplo el Conners, que se envían a casa y escuela. Me parece bien. Entonces, con esta lista de pruebas que son, digamos, para un niño que tiene o un problema escolar o un problema de aprendizaje, ¿cuáles son las alteraciones o los problemas diagnósticos que enfrentas con mayor frecuencia? O sea, ¿cuáles son los problemas, cuáles son el nombre de los Sí, problemas de los niños que tú ves en tu sí, clínica que te los mandan por problemas de aprendizaje? O sea, ¿qué bien. es lo que tú diagnosticas con más frecuencia? El primero y el más frecuente es el trastorno para la lectura, que se llama dislexia. Luego, el de la escritura, que se llama disgrafía. Y el de las matemáticas, que es la discalculia. O sea, estamos entendiendo que son niños normales, Sí, que tienen un nivel intelectual adecuado, así es. pero que tienen una dificultad para adquirir la habilidad Sí, de la lectura, de la escritura. sí. Muy bien. Y ese bloque de tres, ¿con qué se asocia con mayor frecuencia? Ok. ¿Cuál es su comorbilidad más Sí. común? La más frecuente es con trastorno por déficit de atención, el TDA. Esa es la más frecuente y puede ser con el TDA inatento o hiperactivo impulsivo. Es muy común también con una dispraxia o con un trastorno en la coordinación motora y en ocasiones no se evalúa tanto el asunto motor, pero sabemos que es ¿Cuál frecuente. sería el perfil de un niño Ajá. dispráxico? Okay. ¿Cómo lo sospechas? En ¿Cómo casa, llegan? sí, en casa los papás lo pueden ver de una manera muy clara porque es el hermano que tarda más tiempo en vestirse, es el que tardó más tiempo en amarrarse las agujetas, en aprender a amarrarse las agujetas, pero también suelen tener poca preferencia por el coloreado de dibujos y no les gusta en general las actividades gráficas. Por ahí Ya. pueden. Uh-huh. También suele suceder que tengan bajo tono muscular en su Ajá. infancia Sí, o que sí, también sean un poco torpes en sus sí, movimientos. sí. Se tropiezan con facilidad o se pegan Sí. con las esquinas o En, situaciones de ese tipo. en la escuela es el que no le va a gustar tanto la clase de educación física y no son muy hábiles en deportes. Sí, Ya, me parece muy bien. Ok, ya tenemos al paciente. Vamos a sí, hablar de lo más común. Estamos hablando de un niño que puede tener un trastorno de lectura, escritura o matemáticas, sí, que probablemente tenga unos 7 años de edad y que fue cuando se empiezan a detectar estos problemas y que aparte es distraído. sí. Muy bien. ¿Qué terapia o qué intervención le propones a la familia? Bien. Eh, Además de la atención conjunta con el neuropediatra, en el caso de que haya una coexistencia con TDA, es muy importante ahí pues la intervención farmacológica que llevan ustedes los neuropediatras. Luego en la terapia, cuando hay algún problema, algún antecedente de lenguaje, de problemas de lenguaje se tiene que atender y la terapia propiamente de aprendizaje
va llenando, va poniendo, les explicamos, un piso más nivelado y vamos cubriendo aquellas áreas que en el desarrollo no están del todo terminadas. Por ejemplo, el análisis fonológico, procesamiento de los sonidos, el analizar los sonidos, el poder transformar un sonido en la letra o poderle asignar un sonido a las letras que vemos. Eso es todo, todos esos componentes se van trabajando en la terapia. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es la participación de la escuela? Yo hoy veo escuelas que dicen, tu niño tiene un problema, llévalo con quien tú quieras, llévalo al neurólogo, llévalo a la terapia y cuando ya le resuelvas el problema, entonces ya Sí, me lo traes. sí. O sea, hay escuelas como este ejemplo que estoy poniendo que no se comprometen, que no ayudan dentro de su proceso de enseñanza a estos niños que tienen estas dificultades. Esa es una buena escuela. Hay escuelas que hagan mejores trabajos que eso. ¿Qué tú haces participar a la escuela en estos procesos? La participación de la escuela es fundamental y al final de las valoraciones y antes de iniciar la terapia nos sentamos con las escuelas para poder planificar la adecuación curricular. A veces una adecuación es una intervención o es una modificación en el plan de estudios. Pero esto puede ser algo tan simple como darle más tiempo para leer y escribir el examen, o reducir, por ejemplo, ya el número de ejercicios que deben hacer. De todos modos, esto requiere en primer lugar la voluntad de la escuela y parte de eso pues conlleva el que tengan los recursos humanos y materiales para hacer este trabajo. De acuerdo. Yo hace muchos años hice un trabajo de análisis ya directamente en el campo, analizando todas las estrategias que hacían las escuelas para poder ayudar a estos niños y las clasifiqué. Por ahí tengo un trabajo publicado científico y me di cuenta que había escuelas que no tenían ninguna voluntad de querer ayudarlos, sencillamente lo que hacen es negarles la inscripción y decirles, esta no es una escuela para ti. Y tenía, por otro lado, algunas escuelas que no permitían que se trabajara con terapeutas externos, sino que querían solo trabajar lo que ellos proponían dentro de la escuela. Y otras más, yo diría las más progresistas, que eran las que permitían en un trabajo colaborativo entre terapeutas, entre maestros, entre la familia, que también tiene que participar, y en este caso los médicos, cuando estábamos involucrados. Y con mucha frecuencia yo termino este artículo científico contestando una pregunta que me hacen los maestros, los mamás, con mucha frecuencia, que es, ¿qué sistema escolar es el mejor para mi hijo? Y yo siempre les contesto, el que te dé más apoyo para tu hijo, el que tenga las capacidades y recursos para adaptar la currícula a las necesidades de tu hijo. Así es. ¿Qué piensas de esto? ¿O si hay sistemas escolares que den mejores ventajas? No, en cuanto al sistema escolar y podemos decir el sistema de enseñanza de lectoescritura y matemáticas no es determinante para la evolución de un trastorno del aprendizaje. Es mucho más esta parte de la voluntad de la escuela, porque partimos de que si una escuela tiene la voluntad y la flexibilidad, van a invertir en tener el recurso humano capacitado para hacer la adecuación. ¿Qué le recomendarías entonces a una mamá? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tendría que ir a la escuela, plantear el caso de su hijo, probablemente de la mano tuya o de alguien como tú, y decir, necesitamos que la escuela participe de esta forma? Siempre, y la buena escuela sería la que acepte trabajar en equipo. Totalmente. A veces los papás me preguntan, ¿cómo ves si entra a la escuela y no decimos nada? Esa es otra muy buena opción. ¿Por qué los padres en ocasiones se niegan
a dar información. Ujú. Y pues yo he oído muchas respuestas, pero me gustaría ver tu opinión. ¿Por qué los padres no quieren dar información de que Sí. el niño tiene dislexia o algún otro Sí. problema? Bueno, en primer lugar, a veces les pregunto, ¿por qué quieres hacerlo así? Es que no quiero que lo encasillen o no quiero que lo... Les digo, mira, lo van a encasillar de todos modos y es preferible ir y decirles, mira, este es mi hijo, esta es mi hija. Eh, y que en octubre o noviembre no nos hablen para decir, uy, creo que esta no es la escuela indicada para... No, porque si nos dicen que sí, ya no se pueden echar para atrás. A eso voy. Yo creo que el miedo fundamental es al estigma, Sí, pero yo les digo, eh, si no informas, no tienes manera de exigirles que le ayuden, así es. ¿sí? Y yo siempre les digo, piensa muy bien en lo que vamos a decir, porque lo que digan ellos es a lo que se van a comprometer. Sí, O sea, hay que hacerles efectivo lo que ellos te dicen, porque lo que escuchamos con mucha frecuencia en los consultorios es, no, me dijeron que era una escuela muy personalizada y que los programas se adaptan a las necesidades de cada niño, pero ujú, cuando llegas te dicen, no, no puede con matemáticas, no, así no es. puede con español, no, llévelo a algún lado porque no puede con la escuela. Y Sí, le digo, pues esa escuela realmente no está haciendo su trabajo. sí. Y es mejor que la escuela desde un inicio diga sí puedo o no puedo, y seguir la búsqueda en todo caso. Y también yo ahí les complemento, mira, cuando nosotros íbamos a la escuela, igual nos encasillaban, pero es preferible que sepan muy bien cómo se llama lo que tiene tu hijo o tu hija y que no le pongan otro nombre que no sirve de nada, que no nos ayuda. Oye, ¿y qué piensas de esta otra expresión que te voy a dar? Ajá. No, es que la escuela no entiende a mi hijo porque mi hijo es muy inteligente. Y Sí, entonces, como es muy inteligente, entonces la escuela no sabe cómo enseñarle, no sí, saben cómo tratarlo. así es. ¿Es eso una realidad común o El, más bien hay que sospechar que el niño tiene un problema? Sí, creo que de todos modos podría, detrás de esa expresión, podría haber alguna secuencia atípica de desarrollo. Un niño o una niña de altas capacidades, pero con problemas de regulación emocional. Y eso también, o sea, también exige un trabajo y terapia. Ahora, un niño con dislexia puede tener un nivel intelectual Sí, altísimo también, sí, o sea, eso no sí, está contrapuesto. así es. O sea que no necesariamente el que tengas un nivel intelectual alto y puedas hacer una capacidad de razonamiento muy buena, Sí. te exime de que tengas problemas de lectura. Así es. La inteligencia también no es un criterio diagnóstico ni incluyente ni excluyente, por ejemplo, para el TDA. Es Entonces, otra muy buena asociación. ujú, Hay chicos que pueden tener niveles intelectuales altos o medios. sí, Ahora, lo que sí es cierto es que cuando tienes un nivel intelectual alto y tienes trastorno de atención, la repercusión suele ser menor sí, porque sí, usas tu intelecto eh, para cubrir tus sí. deficiencias. Y son niños y niñas que tienen tantas posibilidades de compensación que a veces el TDA se detecta mucho tiempo después. Ajá. Claro. Hasta la adolescencia, cuando ya no funcionan con horarios, con plazos de entrega, porque bueno, la fueron sacando con estos otros recursos. Ajá. Muy bien. Se nos está acabando el tiempo. Sí, Gabriel, de verdad es un placer estar conversando contigo. Gracias. Hay muchos otros temas que Sí. tenemos que platicar y que al público les van a interesar, pero voy a terminar con una frase para los padres que me están viendo en este momento. Tener un hijo inteligente no hace la tarea más fácil de educarlo. Mm, sí, O sea, los niños inteligentes también tienen sus propias dificultades, sus propios problemas. sí, Y entonces me gustaría, en un futuro claro. temprano, si podemos volver a reunirnos Sí, y hablar de la educación de los niños con niveles intelectuales altos. sí, por ¿Cuáles son supuesto, los retos? por ¿Sí? supuesto. ¿Cuáles son las conductas que debemos de tener y qué precauciones debemos de tener con ese grupo Sí, de niños? sí. Gracias a todos por Muchas haber gracias. estado en estos comentarios de salud con el maestro Gabriel Perea y los espero en breve. Yo soy Saúl Garza
me despido de ustedes. Hasta luego.